Capítulo 77. Adicam, faraón de Egipto. La vara. Adicam tenía 20 años cuando él reinó sobre Egipto, y él reinó 4 años. En el año 206 de la bajada de Israel a Egipto, Adicam se hizo rey sobre Egipto, mas aún su reinado no fue por tanto tiempo sobre Egipto, como sus padres continuaron sus reinos. Porque Melol, su padre, reinó 94 años en Egipto, pero él enfermó por 10 años y murió, ya que él fue malvado delante de Yod-Hibabhei, y todos los egipcios llamaron el nombre de Adicam, faraón, como el nombre de sus padres, como era la costumbre de hacer en Egipto. Y todos los sabios del faraón llamaron el nombre de Adicam Aus, porque corto es Aus en la lengua egipcia. Y Adicam era sumamente feo, y él era de un codo y un palmo, y él tenía una gran barba que alcanzaba las plantas de sus pies. Y el faraón se sentó sobre el trono de su padre para reinar sobre Egipto, y él condujo el gobierno de Egipto con su sabiduría. Y mientras él reinó, él excedió a su padre y a todos los reyes precedentes en la maldad, y aumentó su yugo sobre los hijos de Israel. Y él fue con sus criados de Goshen a los hijos de Israel, y reforzó el trabajo sobre ellos, y dijo a ellos: He aquí su trabajo, la tarea de cada día, y no dejen que sus manos se aflojen de nuestra obra, a partir de este día en adelante, como ustedes hicieron en los días de mi padre. Y él colocó a oficiales sobre ellos de entre los hijos de Israel, y sobre estos oficiales él colocó a capataces de entre sus siervos. Y él colocó en ellos una medida de ladrillos para que hicieran según aquel número de día a día, y él salió y regresó a Egipto. Entonces los capataces de Faraón pidieron a los oficiales de los hijos de Israel según la orden de Faraón y dijeron: Así dice el Faraón: hagan su trabajo cada día y terminen su tarea, y observen la diaria medida de ladrillos y no disminuyan alguna. Y acontecerá que si alguno es deficiente en sus ladrillos diarios, pondré a sus menores en su lugar. Y los capataces de Egipto hicieron así en aquel tiempo como el faraón les había pedido. Y cada vez que era encontrada deficiencia de la medida de sus ladrillos diario entre los hijos de Israel, los capataces de Faraón iban a las mujeres de los hijos de Israel y tomaban a los hijos de Israel según el número de ladrillos deficientes. Y ellos los tomaban por fuerza de los regazos de su madre, y los suplantaban en el edificio en vez de los ladrillos. Mientras sus padres y madres lloraban por ellos, y lloraban cuando ellos oían los gemidos de llanto de sus hijos en las paredes del edificio. Y los capataces prevalecieron sobre Israel, ya que los israelitas debían colocar a sus hijos en el edificio, de manera que un hombre colocaba a su hijo en la pared y ponía mortero sobre él, mientras sus ojos lloraban sobre él y sus lágrimas se agotaban sobre su niño. Y los capataces de Egipto hicieron así a los hijos de Israel durante muchos días, y nadie se compadeció o tuvo compasión por los hijos de Israel. Y el número de todos los hijos muertos en el edificio fueron 270, algunos sobre quienes fueron construidos en vez de los ladrillos que habían sido deficientes por parte de sus padres, y a otros a quienes ellos habían sacado muertos del edificio. Y el trabajo impuesto a los hijos de Israel en los días de Adicam excedió en dureza de la que ellos realizaron en los días de su padre. Y los hijos de Israel suspiraban cada día debido a su gravosa labor, ya que ellos habían dicho: He aquí, cuando el faraón muera, su hijo se levantará y disminuirá nuestro trabajo. Pero él aumentó el postrero en vez de disminuirlo, y los hijos de Israel suspiraron por esto, y sus lamentos ascendieron al Todopoderoso debido a su labor. Y el Todopoderoso oyó la voz de los hijos de Israel y sus lamentos en aquel tiempo. Y Dios recordó su convenio que él había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Y el Todopoderoso vio la carga de los hijos de Israel y su gravosa labor en aquel tiempo, y él determinó librarlos. Y Moshe, el hijo de Amram, todavía estaba confinado en el calabozo en aquel tiempo, en la casa de Reuel el madianita, y Séfora, la hija de Reuel, ciertamente lo apoyó con comida en secreto día a día. Y Moshe fue confinado en el calabozo en la casa de Reuel por 10 años.
Y al final de 10 años, que era el primer año del reinado del faraón sobre Egipto, en el lugar de su padre, Séfora dijo a su padre Reuel: ninguna persona pregunta o busca al hombre hebreo a quien tú ataste en prisión ahora hace 10 años. Ahora por lo tanto, si parece bien en tu vista, déjanos ir y ver si él vive o muere. Pero su padre no sabía que ella lo había sustentado. Y Reuel su padre contestó y le dijo: ¿has visto alguna vez tal cosa pasada, que un hombre confinado en una prisión sin comida durante 10 años estuviera vivo? Y Séfora contestó a su padre y dijo: seguramente tú has oído que el Todopoderoso de los hebreos es grande y omnipotente, y hace maravillas por ellos siempre. Él, quien libró a Abraham de Ur de los Caldeos, e Isaac de la espada de su padre, y a Jacob del ángel de Yod-Heh-Vavheh que luchó con él en el vado de Jaboc. También con este hombre él ha hecho muchas cosas. Él lo libró del río en Egipto y de la espada de Faraón y de los hijos de Cush. También puede librarlo del hambre y hacerlo vivir. Y la cosa pareció bien en la vista de Reuel, y él hizo según las palabras de su hija, y envió al calabozo para averiguar lo que pasó con Moshe. Y él vio, y aquí el hombre Moshe vivía en el calabozo parado, elogiando y orando al Todopoderoso Dios de sus padres. Y Reuel ordenó que Moshe fuera sacado del calabozo. Entonces ellos lo afeitaron, y él cambió sus ropas carcelarias, y comió el pan. Y después Moshe entró en el jardín de Reuel que estaba detrás de la casa, y allí oró a Yod-Heh-Vavheh su Elohim, que había hecho poderosas maravillas para él. Y aconteció que mientras él oraba, él miró delante de él, y aquí una caña o vara de zafiro que estaba colocada en la tierra y fue plantada en el medio del jardín. Y él se acercó a la caña y la miró, y aquí el nombre de Yod-Heh-Vavheh, el Todopoderoso de los ejércitos, estaba grabado sobre ella, escrito y desarrollado sobre la caña. Y él lo leyó y estiró su mano y la arrancó como un árbol forestal del bosque, y la caña estuvo en su mano. Y esta fue la caña con la cual todas las obras de nuestro Dios fueron hechas, después de que él había creado el cielo y la tierra, y todo su ejército, mares, ríos y todos sus peces. Y cuando el Todopoderoso expulsó a Adán del jardín del Edén, él tomó la caña en su mano, y fue y cultivó la tierra de la cual él fue tomado. Y la caña llegó a Noach, y fue dada a Shem y a sus descendientes, hasta que entró en la mano de Abraham el hebreo. Y cuando Abraham había dado todo lo que él tenía a su hijo Isaac, él también dio a él la caña. Y cuando Jacob huyó a Padam Aram, él la tomó en su mano, y cuando él volvió a su padre, él la dejó atrás. Y también cuando él descendió a Egipto, él la tomó en su mano, y la dio a Yosef, una porción por encima de sus hermanos, porque Jacob la había tomado a la fuerza de su hermano Esab. Y después de la muerte de Yosef, la nobleza de Egipto entró en la casa de Yosef, y la caña quedó en manos de Reuel el madianita, y cuando él salió de Egipto, él la tomó en su mano y la plantó en su jardín. Y todos los hombres fuertes de Quinim trataron de arrancarla cuando intentaron tomar a Séfora su hija, pero ellos fracasaron. De modo que la caña permaneció plantada en el jardín de Reuel, hasta que vino el que tenía derecho a ella y la tomó. Cuando Reuel vio la caña en la mano de Moshe, se puso pensativo y le dio a su hija Séfora por esposa.